para los que no he visto. Damos gracias a Dios por estar en esta mañana aquí. Vamos a orar, vamos a pedir la asistencia del Señor para este tiempo que vamos a tener, donde esperamos que su palabra pueda ser útil para nuestras almas. Vamos a orar. Padre, ahora queremos acudir a ti, en primer lugar, para darte las gracias porque tú nos has traído hoy en tu día, el cual tú has apartado para nuestro descanso y para hacerle bien a nuestras almas, y nos has traído a encontrarnos contigo en esta mañana, Señor. Gracias por la bendición de tener un día para esto, en el cual tú has prometido hacer acto de presencia entre nosotros, tú has prometido hacernos bien, bendecirnos, y esto lo haces esencialmente a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu, Señor. Te suplicamos que ahora las cosas que vamos a estar viendo, algunas de las cuales son mayormente prácticas, puedan ser de utilidad para nuestras almas, Señor. Danos la habilidad de expresarnos con claridad y usa, Señor, las cosas que estaremos hablando aquí para tu gloria y para el bien de tu pueblo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bien, hermanos, como muchos saben, la semana pasada nosotros comenzamos una breve serie de clases acerca de las finanzas a la luz de las Escrituras. En esta primera clase, nosotros resaltamos el hecho de que con una simple mirada a vuelo de pájaro por las páginas de las Escrituras, nosotros podemos ver cuán abundantemente Dios habla en ellas sobre el tema del dinero, las finanzas o los recursos materiales. Este no es un tema ocasional en la Biblia, sino que es un tema reiterativo, un tema abundante. Lo vemos muchas veces en las Escrituras. Decíamos que hay más de 2.300 versículos en la Biblia que abordan el tema de las finanzas, los recursos, la deuda, la manera en la que nos manejamos con los bienes materiales. 5 veces o 5 veces más que lo que se habla del amor, unas 4 veces más de lo que se habla de la fe y de la oración. También decíamos que Jesús habló más de los recursos materiales que del cielo y del infierno juntos. También vimos que 16 de las 38 parábolas hablan de manera directa o de manera indirecta acerca del manejo de los bienes materiales. Y en la misma dirección vimos varios personajes a los cuales Cristo confrontó, con los cuales tuvo relación, que se recogen, en las páginas del Nuevo Testamento y cuyos pecados o cuyas situaciones específicas tuvieron que ver con el manejo de los recursos materiales. Ahí tenemos a Zaqueo, al joven rico, a los 5,000 que fueron alimentados con panes y peces, etcétera, etcétera. Igualmente vimos cómo el mensaje de Juan el Bautista estuvo enfocado en demandar frutos dignos de arrepentimiento. Y esos frutos dignos de arrepentimiento estaban circunscritos, tenían que ver, giraban alrededor de la generosidad, el contentamiento con el salario, la justicia en el cobro de impuestos, etcétera, etcétera. De la misma manera notamos que el primer acto de disciplina de la iglesia en el Nuevo Testamento tuvo que ver precisamente con el manejo de los recursos materiales, que fue el caso de Ananías y Zafira. De modo que este no es un tema secundario en la Biblia, sino que es un tema que sobresale notablemente. Pero no solo vimos la importancia de este tema desde el punto de vista bíblico, sino que también vimos la importancia del tema por su incidencia en nuestras vidas diarias. Y decíamos en esta ocasión que nuestras vidas casi en su totalidad giran en torno a los recursos materiales. Invertimos casi toda nuestra niñez y nuestra juventud estudiando para hacernos de una profesión para poder generar recursos materiales. Luego que nos hacemos de una carrera, nos pasamos casi toda nuestra vida hasta los 65 años de alguna manera trabajando para recibir esos recursos materiales. De la misma manera, decíamos que un cuarto, el 25% de todos nuestros pensamientos giran en torno a los recursos materiales, al dinero. Nos pasamos el día pensando cómo hacer dinero, cómo gastarlo, cómo ahorrarlo, cómo invertirlo, cómo reproducirlo, etc. Así que aunque nos cueste admitirlo, lo cierto es que el tema de los bienes materiales es sumamente relevante para nosotros en nuestro diario vivir. A todo esto, decíamos que podíamos añadir también el hecho
y la realidad de que vivimos en un contexto consumista y materialista como el que nunca ha habido en la historia de la humanidad. No ha habido otra generación, hermano, tan consumista y tan materialista como esta en la cual nosotros estamos viviendo hoy y precisamente en este país. Jamás ha habido un acceso tan grande a los recursos materiales como el que tenemos hoy nosotros en los Estados Unidos. Sin embargo, no ha logrado esto que el ciudadano promedio norteamericano se sienta satisfecho y tranquilo con lo que tiene. Es paradójico, pero es así. Este es el país con más recursos en el mundo probablemente y también es el país con más descontento y más inquietudes con relación a la economía. Para que tengan una idea, la media del salario promedio hoy en día de los Estados Unidos es entre $59,000 y $70,000 al año. Mientras que en algunos países de África, por ejemplo, la media anual es de $700 a $800 al año. Es decir, que tú y yo ganamos entre 70 y 100 veces más que las personas que viven en algunos países de África. Tenemos un nivel de vida casi único en el mundo. Tú abres la nevera y tienes leche, queso, jamón, pescado, carne, y tus hijos dicen, en esta casa no hay nada que comer. Y está la nevera llena de cosas. ¿Qué hablar de las comodidades que tenemos? Abres la llave del zinc y tienes agua fría, y abres la otra y tienes agua caliente. ¿Para qué? Solamente para que no se te enfríen los dedos cuando vas a fregar. Simplemente para eso. Luego te acuestas y duermes en una casa climatizada, con aire acondicionado si hace calor o con calefacción si hace frío. Un colchón que ahora ya tú puedes escoger si es blando, duro o más blando. También puedes escoger que el colchón se levante, se acueste, te dé masaje en la noche. Todo eso lo tenemos al acceso. Y cuando te levantas por la mañana tienes una fregadora de platos que ya te fregó todos los platos. Tienes un pequeño vacuum robot que te limpia la casa, que está con agua ya, algunos modelos. Y a la hora de salir al trabajo no tienes que pasar 3 horas esperando un camello. Para los que no saben lo que es un camello porque no son cubanos, el camello es un proyecto frustrado de transporte que hubo en La Habana, cuya única virtud era que lo mismo cabían 300 que 3,000 personas. Esa era la única virtud que tenía, pero fuera de eso no había muchas otras cosas agradables. Sí, todavía me pregunto cómo lo hacían, ¿no? Cómo podían transportar tanta gente ahí. Pero el hecho es que aquí no tenemos que experimentar esa dolorosa y desagradable situación. Si eres de los pocos que tienes que usar el transporte público en esta ciudad, que los hay, pero no son muchos, sabes que el transporte público es cómodo, tiene aire acondicionado, wifi, a veces está para ti solo, porque son tan poca gente las que lo usan, que a veces tienes todo un ómnibus para ti solo. La mayoría casi absoluta de nosotros tiene su propio medio de transporte. Simplemente tiene que abrir la puerta, caminar 2 o 3 metros, montarse en su carro, que es un carro generalmente cómodo, climatizado, seguro, que te lleva y te trae al trabajo sin ningún inconveniente. Y lo de caminar hasta el carro es por el momento. Eso es por el momento, porque hace unos días estaba en un sitio donde alguien me dijo, ven para que veas el Tesla que me compré. Yo le dije, bueno, ok, vamos, enséñamelo, voy contigo. Me dijo, no, espérate, no tenemos que ir a ningún lugar. Ahora yo lo llamo y él viene a donde estamos. Estábamos como a una cuadra donde estaba el Tesla. Yo pensé que era una broma, pero a los minutos o a los segundos veo un carro doblar la esquina manejando solo y pararse justo delante de donde estábamos. Sí, ya no nos queda que inventar en este país para que nuestra vida sea más cómoda y placentera que en cualquier otro lugar. Ni aun Salomón, con toda su gloria, tuvo las comodidades que tenemos nosotros hoy en día aquí. Eso sin contar los lujos y los excesos a los cuales también nos enfrentamos en este contexto en el que vivimos. Yo he visto personas en este país, hermano, con 200 pares de zapatos en un closet. No con 15, con 20 ni con 30, con 200 pares de zapatos. Eso no lo vi en un YouTube con una influencer exagerando o diciendo mentiras. No, eso lo vi con mis ojos. 200 pares de zapatos. Definitivamente esta es una sociedad altamente materialista y consumista en un grado superlativo. Y en ese entorno es
que nos ha tocado vivir como creyentes. Sin embargo, lo increíble es que a pesar de todas estas comodidades, de todas estas facilidades, de todos estos derroches de recursos en los que nos desenvolvemos como país, aún así los niveles de insatisfacción y de descontento en los norteamericanos se encuentran ahora mismo en una de las escalas más bajas de la historia de esta nación, por increíble que parezca. Escuchen la información que arroja esta encuesta de Gallup. Si puede, José Manuel, ayúdame leyendo, por favor. En 2025, los niveles de satisfacción y contentamiento económico en los Estados Unidos han alcanzado mínimos históricos en comparación con décadas anteriores. La percepción general entre los estadounidenses es de insatisfacción y preocupación económica. El 77% de los estadounidenses se encuentra insatisfecho con el rumbo del país, dentro de lo cual un 50% se declara muy insatisfecho. Pareciera una locura, pero esa es la realidad de la sociedad en la que vivimos. Tenemos más que cualquier otra generación en la historia, contamos con más recursos que cualquier otro país en el mundo y aún así estamos más insatisfechos que el resto de la humanidad. El 77% está insatisfecho y el 50% no solo está insatisfecho, está muy insatisfecho. Deberíamos mandarlos a Cuba o a algún país donde se vive de otra manera para que entendieran de verdad de qué se trata el asunto. Ahora, hermanos, estas estadísticas, déjenme decirle, también nos incluyen a nosotros. Y ese es el punto que nosotros queremos resaltar. No importa cuán distante estemos, nosotros somos parte de esta sociedad, vivimos en esta sociedad y vamos a recibir de alguna manera el impacto de esta cultura. Nos afectará como creyentes. La cultura permea de forma imperceptible nuestra manera de hacer las cosas y nuestra manera de vivir como creyentes. La respiramos como se inhala un gas diluido en el aire, un gas inodoro del cual a veces la gente no se da cuenta, hay un escape de monóxido de carbono, hay un escape de otro gas nocivo y se mezcla con el aire y uno se entera de que en cierto lugar hay un montón de gente intoxicada o hay gente incluso hasta muerta. Porque no se percibe, así es la cultura. No la percibimos, no nos damos cuenta que estamos respirando ese aire cultural, pero poco a poco va moldeando nuestros pensamientos, poco a poco va haciéndonos ver las cosas de la manera en la que todos alrededor lo ven y poco a poco terminamos pensando como piensa todo el mundo a nuestro alrededor. Con todo este panorama en mente, por un lado, la abundancia de información que hay en la Biblia sobre los bienes materiales y por otro lado, la realidad de una sociedad materialista y consumista como la que nos ha tocado vivir. Con todo ello en mente, nosotros decidimos la semana pasada comenzar una serie de clases acerca del tema de las finanzas a la luz de la Biblia. La semana pasada, luego de una extensa introducción, nosotros nos dedicamos a ver algunos aspectos fundamentales desde una perspectiva bíblica en cuanto a este tema. Vimos por un lado la moralidad del dinero, decíamos que el dinero es moralmente neutro, no es bueno ni es malo. Y luego también vimos algunos peligros del dinero. Vimos que la Biblia habla del peligro de atesorar el dinero, de amar el dinero, de confiar en el dinero, de servir al dinero, de idolatrar el dinero, entre otras cosas. A partir de hoy, en el tiempo que nos resta en la serie, nosotros vamos a dedicarnos a ver dos aspectos puntualmente, dos grandes aspectos en cuanto a este tema. Vamos a estar viendo en una primera parte los principales problemas financieros que podemos enfrentar, obviamente no todos, sino solamente los principales. Y en segundo lugar vamos a ver las principales responsabilidades financieras que debemos afrontar nosotros como ciudadanos y especialmente como creyentes. Hoy vamos a estar entrando a ver solo los principales problemas financieros que nosotros podemos enfrentar. Antes de sumergirme en el tema como tal, déjenme establecer un principio que entiendo que es básico, que es fundamental, que nos va a servir de brújula para que nosotros podamos considerar todas estas cosas luego. Y el principio es el siguiente, y anótelo porque es importante. La causa de nuestros problemas financieros generalmente no es de índole económica, sino de índole espiritual. Y repito, porque es importante. La causa de nuestros problemas financieros generalmente no es de índole económica, sino de índole espiritual.
Y noten lo que estoy diciendo, hermano. No estoy siendo en esto categórico. Estoy usando la palabra generalmente. No es el 100% de los casos. Hay situaciones particulares donde esto no se cumple, pero sí generalmente es así. Es decir, en la mayoría de los casos nuestros problemas financieros tienen más que ver con problemas espirituales que con problemas económicos. Por supuesto que cualquiera de nosotros puede pasar por un accidente y quedar inválido y no poder trabajar más. Eso puede pasar. También puede sufrir de alguna situación en su compañía, quebrar la compañía y quedarse sin trabajo. Y también puede pasarnos lo que le pasó a Job, que de una manera muy providencial perdió absolutamente todo lo que él tenía. Sin embargo, la mayoría de los problemas que nosotros enfrentamos, económicamente hablando, no son a la índole de los problemas que tuvo Job, ni son asuntos puramente providenciales. Son providenciales en el sentido de que todo está dentro de la providencia, pero son asuntos que muchas veces tienen que ver más con nuestra situación espiritual que con nuestra situación económica. En el día de hoy quiero que hablemos de uno de estos problemas financieros que enfrentamos comúnmente por el empuje de la mundanalidad que nos rodea y por el descuido en escuchar la palabra de Dios. Me refiero al tema de las deudas. Vamos a hablar acerca de las deudas. La deuda es quizás el problema económico más sobresaliente que enfrenta hoy en día la nación norteamericana. Solo para que tengan algunos datos o alguna información, consideren estas informaciones que vienen del Banco de la Reserva Federal y de los diferentes burós de crédito de este país. Voy a pedirle a José que me ayude leyendo estos datos de uno en uno. En el año 2020, la deuda promedio de la familia norteamericana era de $50,000 a $55,000. En el año 2025, la deuda promedio de la familia norteamericana es de $155,000 a $165,000. Noten cómo en unos aproximadamente 25 años hubo un incremento de unos $100,000 a $105,000 en la deuda de la familia norteamericana. La deuda personal no hipotecaria del norteamericano promedio es de $23,066. Es decir, que fuera de la compra de una casa, la deuda del norteamericano promedio, sin contar la hipoteca, es de unos $23,600. La suma total de la deuda de los hogares estadounidenses cerró en el año 2024 en $18.04 billones. Entonces, unos 18 millones de millones. Es un 18 con 12 ceros, nada más y nada menos. Es mucho dinero, créanme. La morosidad al pagar la deuda de tarjeta de crédito en el primer trimestre de 2025 de un 12.3% en atrasados por más de 90 días y de un 14.1% en pagos atrasados por más de 30 días. La morosidad está en su nivel más alto desde 2011. Zonas de bajos recursos alcanzó el 20.1%. Es decir, que de todos esos millones que se han pedido prestados, hay una buena parte que no se está devolviendo y que probablemente no se va a devolver. Pero cuando una persona deja de pagar 3 meses una tarjeta de crédito, casi seguro lo que viene después es que ya no va a pagar más. Eso es lo que generalmente pasa. Hubo alrededor de 1.73 millones de reposiciones de vehículos en 2024, lo que representa un aumento del 16% con respecto al año anterior y el nivel más alto desde 2009. Se compraron muchos carros, pero casi 2 millones de ellos tuvieron que ser devueltos porque la gente no tuvo la capacidad de pagar esos carros que compró. En 2024 hubo más de 322,000 reposiciones de viviendas. Es decir, que con el tema de las viviendas que se compraron, también hubo gente que las perdió. De hecho, hermanos, precisamente la crisis, la última gran crisis de este país, que fue la crisis del año 2008, que se conoció como la burbuja hipotecaria, tuvo que ver mucho con esto. Con que los bancos prestaron indiscriminadamente dinero, la gente después no tuvo manera de pagar las viviendas y se creó un problema que arrastró a la nación a la crisis y al mundo entero, no solamente a los Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que comúnmente
pasa con la gente que se mete en este tipo de situación? Bueno, sin contar todas las consecuencias económicas que también acarrea esta situación, junto con ello hay una serie de situaciones y trastornos emocionales también altamente dañinos, como son el estrés, la ansiedad, la falta de sueño, el insomnio y hasta el suicidio. Algunos datos también sobre esto. El 47% de los adultos estadounidenses afirman que el dinero afecta negativamente su salud mental, provocando ansiedad, insomnio, pensamientos preocupantes y depresión. Y del dinero, particularmente lo que les preocupa son las deudas. El dinero, si fuera el dinero, no estarían tan preocupados por eso. Son las deudas las que les preocupan. En 2024, la tasa de suicidios en Estados Unidos alcanzó un récord de 14.7 por cada 100.000 habitantes, con más de 49.300 muertes registradas, marcando un aumento del 37% desde el año 2000. Es una tasa bastante importante. Según una encuesta de 2024, 1 de cada 16 deudores de préstamos estudiantiles experimentó pensamientos suicidas debido a su deuda. Además, el 78.7% de los encuestados reportó ansiedad relacionada con sus préstamos estudiantiles. Pudiéramos seguir, hermanos, trayendo datos uno tras otro, que lo único que harían sería confirmar lo que ya hemos mencionado. El tema de la deuda en nuestro país es una crisis, constituye una crisis generalizada. Hay una crisis con el tema de la deuda. No se crea que en todos los países del mundo es tan fácil acceder a una tarjeta de crédito o a un préstamo para vehículos o de hipotecas como lo es en este país. Ni aún en los países desarrollados de Europa es tan fácil conseguir un crédito que a usted le presten dinero con la misma facilidad que ocurre aquí. Sin embargo, aquí usted abre una cuenta de cheques en el banco y a los 3 meses el propio banco ya le está ofreciendo una tarjeta de crédito, porque hay cierta confianza en el consumidor y en el poder adquisitivo que tiene la nación americana que no tienen otros países. Nosotros vivimos en un país donde el dinero y el acceso al crédito prestado prácticamente es obligatorio. Usted necesita tener un historial de crédito ahora mismo, no solo para adquirir un auto o para adquirir una casa, sino incluso para cosas que no tienen que ver con pedir dinero prestado. Por ejemplo, usted va a rentarse ahora mismo en muchos lugares, en muchos condominios, en muchas asociaciones, y lo que hacen, entre las cosas que hacen, está mirar su score de crédito. Lo miran y lo evalúan. Incluso ahora mismo hay compañías que para emplearlo están mirando su reporte crediticio. De hecho, hay ciertos trabajos federales y estatales donde con cierto score de crédito usted no calificaría para trabajar, porque un buen crédito se toma ahora mismo como un indicador de prestigio, de cierto potencial de honestidad y de responsabilidad. Así que el crédito es considerado en Estados Unidos como una especie de privilegio o de estatus. El problema es que hay una sola forma de hacer un historial de crédito. ¿Cuál es? Tomando prestado, endeudándose. Esa es la forma, a través de la deuda. Si no tomas prestado y pagas, no tienes historial de crédito y se te cierran algunas puertas. De modo que si vives en Estados Unidos, de alguna manera vas a tener que lidiar con el tema de las deudas y con el tema del crédito. Y es precisamente por eso que hemos decidido empezar por este tópico de las deudas, para analizar las principales dificultades financieras que enfrenta el americano promedio, porque eso es algo muy incidente en nosotros. Yo quiero acercarme al tema de la deuda en el tiempo que me queda, viendo 3 cosas de manera particular. Primero vamos a ver qué es una deuda. Segundo, qué dice Dios o qué piensa Dios de las deudas. Y en tercer lugar, por qué adquirimos deudas. Y de nuevo, hermano, debo aclarar que no vengo aquí a hablar del tema como economista, ni como empresario, ni nada por el estilo, sino que simplemente vengo a hacerlo tratando de descubrir lo que Dios en su palabra tiene que decirnos respecto a estas cosas. No es porque no apreciemos o valoremos la labor que hacen algunos eruditos, y de hecho aprendemos de ellos y tomamos lo que puede ser útil. Lo que pasa es que a veces los eruditos y la Biblia van por caminos un poco diferentes. Y cuando eso sucede, nosotros debemos decir, como el apóstol Pablo, antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No importa cuán erudito sea, hay cosas que Dios dice, así son las cosas y así deben ser para nosotros
como creyente. Me basta con que al terminar la clase puedan conocer más bien lo que piensa Dios acerca de las deudas que lo que piensan muchos eruditos y estudiosos del tema. Dicho esto, veamos entonces qué es una deuda. ¿Qué es una deuda? Déjenme traerle algunas definiciones que voy a pedirle que lea José Manuel. Es una obligación de pago que una persona, física o jurídica, adquiere al recibir algo, generalmente bienes o servicios, con el compromiso de devolverlo en un plazo determinado, normalmente con intereses. Un poco más sencilla. Una deuda es una cantidad de dinero que una parte toma prestada de otra, normalmente bajo términos acordados para su reembolso con intereses. Y una tercera. Una deuda es el compromiso asumido por una parte, el deudor, de entregar a otra, el acreedor, una cantidad de dinero en el futuro, generalmente con intereses. Entonces, uniendo todas estas definiciones, podemos decir, bueno, esto se desconfigura un poco, podemos decir que la deuda tiene varios elementos que son importantes. Primero, hay un deudor, que es quien recibe el préstamo. Segundo, hay un acreedor, que es quien lo concede. Hay un capital, que es la cantidad prestada o adeudada. Hay un plazo, es un tiempo en el cual debe pagarse. Luego están los intereses, que es el costo de este préstamo, que puede o no existir, por lo menos no en un primer momento. Y luego hay un compromiso. Si la obligación por un acuerdo consensuado, se llega a un consenso, se firma un acuerdo y hay unas obligaciones que se establecen en ese acuerdo. Ahora bien, comúnmente cuando los bancos o las entidades financieras ofrecen préstamos o la adquisición de una deuda, hay dos de estos elementos que tratan de esconder o minimizar, por lo menos lo más que puedan. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Cuál? Los intereses. Bueno, los plazos también, pero los intereses es uno importante y otro es el compromiso. Y otro es el compromiso. Ellos tienen que hablar de estas cosas por ley, es decir, tienen que ponerlas por escrito en un contrato, pero las van a colocar o en las letricas pequeñas que casi nadie lee, o simplemente las van a presentar de forma eufemística, es decir, usando palabras suaves y menos dolorosas para el que las lee. Hay una serie de términos que en el marketing, en asuntos comerciales, se utilizan para suavizar la palabra deuda. Déjenme ponerle algunos de ellos. Por ejemplo, línea de crédito. Te podemos abrir una línea de crédito y tú te sientes como hasta privilegiado. Una línea de crédito es una deuda que usted, es un compromiso de pago que usted está contrayendo. Financiamiento, ese es magistral. Usted llega a un lugar y dice, no te preocupes, aquí no tienes dinero, tenemos financiamiento. Y tú dices, ah, mira qué bueno, como algo que me están regalando. Flexibilidad de pagos, lo que no te dicen que esa flexibilidad de pago incluye intereses, pagos diferidos, payment plan. Por ejemplo, ahora usted entra a comprar algo en internet y cuando va a pagar, le dice, tenemos un payment plan para usted. Y ahí hay uno que se llama Afterpay y otro que se me olvidó el nombre ahora, pero son varios que aparecen. Y tú dices, ah, bueno, voy a hacer mi plan de pago. Pero es un poco confuso. Ese plan de pago ya incluye desde el primer momento en que usted lo establece, pagar en 4 plazos, un interés. Y si lo que va a comprar, no sé, un libro que vale $50, va a terminar pagando 60 con el plan de pago. Y pago en cuotas y otras muchas más que no las estamos mencionando. Todos estos son eufemismos, o lo que es lo mismo, términos diseñados para suavizar lo que en realidad se está diciendo, que no es otra cosa que asume una deuda que potencialmente tendrá intereses de tal manera que vas a terminar pagando más que lo que realmente vale el producto. Hay una intencionalidad malsana detrás de las entidades bancarias tratando de ocultar la verdadera cara de la deuda para que tú asumas que te están dando algo que en realidad no te están dando. Los bancos, hermanos, no son entidades benéficas. Los bancos no están para ayudarte cuando tú tienes una necesidad, quieres comprarte un carro, yo te ayudo a comprarte un carro. No, los bancos no. El negocio de los bancos es pagar con intereses y ganar de tu dinero sacándotelo del bolsillo. Otro que las entidades bancarias también tratan de esconder es la obligatoriedad del compromiso del pago de la deuda.
A la hora de venderte un producto, el enfoque siempre va a estar en las facilidades y ventajas de la deuda, nunca en la obligatoriedad de los compromisos de dicha deuda. Por ejemplo, usted llega a Best Buy y ahí le va a salir un vendedor al encuentro y le va a mostrar la televisión que usted está buscando. Usted está buscando una televisión, un equipo de televisión que vale $2.500. No sé por qué valen $2.500 un televisor, porque yo tengo uno que me regalaron que valía $50, lo tengo hace como 10 años y veo lo mismo que se ve en el de $2.500, pero bueno, valen $2.500 un televisor. Y si llega, le va a decir el vendedor enseguida, tiene suerte, porque hoy estamos en el especial de Memorial Day, mañana es Memorial Day. Siempre hay una fecha, fíjense que en las tiendas siempre hay una fecha con promociones especiales. Hoy es Memorial Day, dentro de poco será el 4 de julio y después viene Halloween y Navidad y siempre hay algo que tiene una promoción. Tienes de suerte, tienes la promoción de Memorial Day, así que si te llevas el televisor hoy mismo vas a tener 0 de interés por 18 meses. Y además, si aplicas a la tarjeta de Best Buy, te vamos a dar un 10% de descuento. Y usted dice, wow, qué gente más buena, hice el pan, me voy completo. 18 meses para pagar libre de intereses, esto es una ganga y además me van a dar un 10%. Y usted se va con su televisión de $2.500 para ver, como digo, lo mismo que veía con el de $50, pero igual, usted se va. Se va creyendo que ha hecho tremendo negocio y que simplemente hizo el pan. Sin embargo, en el momento de pagar, para tener 18 meses de intereses, usted tiene que firmar algunos documentos. Antes esos documentos se firmaban en un bulto de papeles así, que tampoco usted se los leía porque no hay tiempo para leerlos. Ahora son pantallas electrónicas que pasan a la velocidad de la luz delante de usted, y usted va firmando sin saber todo lo que dice ahí. Nadie le dice que si bien el interés de la deuda es 0 APR o 0 interés por 18 meses, cuando pasen los 18 meses, si usted no ha pagado la totalidad de eso, va a pagar ahora mismo un interés en una tarjeta de Best Buy entre 31.45% de APR y un 35.99%. Así están ahora mismo los intereses. Y no solo va a pagar los intereses de lo que le queda, sino que también va a pagar, si no logró pagar en los 18 meses, va a pagar los intereses de todo lo que costaba el televisor. Porque la promesa era que lo pagara todo en 18 meses, pero eso nadie se lo explicó. Y va a tener que pagar los intereses de todo, del valor total. Para que tenga una idea de cómo queda la cosa. Si usted va a comprar el Best Buy su televisor al precio de $2.500, con un 0% introductorio por 18 meses y luego a un 31.49, que es lo menos que puede estar, y no lo paga en 18 pagos o en 18 meses, sino que lo tiene que pagar en 36, el costo final del televisor va a ser de $4.027. Si ya usted no va a pagar ni $2.000 por un televisor, va a pagar casi el doble. Quizás tú dices, no, pero eso a mí no me va a pasar porque yo no soy tonto. A mí no me van a hacer eso. Déjame decirte que si tú dices eso porque tú no has entendido cuál es el negocio de los bancos. A ellos no les conviene que tú pagues full, sin intereses, el televisor. ¿Sabes cuál es la única razón por la que te ofrecen de 12 a 18 meses con 0 de interés? Lo hacen porque conocen bien las estadísticas. ¿Y saben cuáles son las estadísticas, hermano? Que el 46% de las personas que compran ese tipo de cosas termina sin pagar el equipo o lo que compró en 18 meses. Termina pagando todos los intereses. Eso está calculado. El negocio está calculado, fríamente calculado. A lo mejor usted no lo hace ni el otro, pero hay 100, 200, 500 que sí lo harán. Que sí lo harán. Y lo más triste es que las personas lo hacen y ni se entera de lo que están pagando. Dicen, bueno, yo puse ahí el $30 a pagar todos los meses. Y se meten 6 o 7 años pagando $30. Ni sabe cuánto les costó el televisor. Cuando lo termina de pagar ya el televisor no sirve, ya salió otro mejor. Mi hermano, sin que tengamos que ver lo que Dios piensa de este asunto, puedo decirte de antemano que la deuda, este tipo de deuda, no es un buen negocio. El préstamo en la sociedad que vivimos está estructurado y pensado para sacarte el dinero del bolsillo sin que te des cuenta. Pedir dinero prestado a altos intereses, a menos que sea por una razón justificada, es una insensatez.
Y no olvidemos que la Biblia dice que nuestro Dios no se complace en los insensatos. Es una insensatez. Ahora, hemos hablado brevemente de lo que es una deuda y cómo funcionan las deudas en nuestro contexto. Y a la luz de lo que hemos visto, no es muy inteligente entrar en este tipo de deuda. Pero todo lo que hemos mencionado aquí es desde un punto de vista práctico. Pero vamos a dejar el punto de vista práctico e ir al punto de vista bíblico, porque esto también tiene una dimensión espiritual, que de hecho es la que más nos interesa. Así que vamos a ver qué piensa Dios de las deudas. ¿Qué piensa Dios de las deudas? Y como en la mayoría de los temas que la Biblia aborda, este de las deudas también tiene posturas diversas. Por un lado, ha habido siempre hombres de fe serios, hombres en el pasado, que han estado convencidos de que toda deuda es pecaminosa. Su convicción está basada en pasajes como Romanos capítulo 13, versículo 8. ¿Puedes leer, mi hermano? No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. ¿Cuál es la mente de Dios con respecto a las deudas según este pasaje? Dicen ellos. ¿Cuál es la respuesta? Cero deuda, no debáis a nadie nada. Esa es la mentalidad. Por tanto, ellos dicen toda deuda es ilegítima y pecaminosa. Un creyente no debería tomar prestado nunca. Ahora, por otro lado, están los que entienden que cualquier deuda es legítima si se paga en los términos acordados. Según esta postura, el problema no está en la deuda, sino en el pago. Si se paga correctamente lo acordado, no hay problema con pedir prestado. Y citan Romanos 13, 7. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Mientras paguemos, todo lo que debemos es legítimo tomar prestado. Solamente debemos pagar, ser fieles en el pago. Además, argumentan que si referir que la deuda o que toda deuda es ilegítima y pecaminosa es correcto, entonces sería contradictorio con algunos textos bíblicos de la palabra que animan e incluso ordenan a los creyentes prestar a aquellos que quieren tomar prestado de ti. Por ejemplo, Mateo 5:42. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Si pedir prestado fuese pecaminoso, prestar sería equivalente a participar de pecado ajeno. Por tanto, no tendría razón que Cristo estuviera diciendo, si alguien te pide prestado, pues tú le prestas. Entonces, queda en el aire la pregunta, ¿es pecaminoso endeudarnos, sí o no? Y lanzo la pregunta para que me digan. La respuesta es, puede que sí y puede que no. Todo depende. ¿Depende de qué? Primero, depende de la razón por la que nos endeudemos. Segundo, depende de la manera en la que nosotros nos endeudemos. Sin lugar a dudas, hermanos, hay deudas legítimas y sin lugar a dudas hay deudas que también son pecaminosas. Y eso es algo que no podemos pasar por alto. No obstante, ahora lo que quiero que veamos es que aunque Dios en su palabra no declara que las deudas son intrínsecamente pecaminosas, no obstante, Él siempre se refiere a la deuda como un acto que tiene connotaciones negativas. Y esto es muy importante, hermano. Dios no siempre habla de la deuda en términos de que es pecaminosa intrínsecamente hablando, pero sí siempre se refiere a la deuda en términos negativos. Por ejemplo, noten cómo Dios se refiere a la deuda. En primer lugar, se refiere a la deuda como una maldición. Deuteronomio capítulo 28, no lo vamos a leer completo, pero vamos a leer algunos versículos. Este es un texto que habla de las bendiciones y maldiciones que el pueblo de Israel tendría justo antes de entrar en la tierra prometida. Noten los dos primeros versos. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y ahí empieza un grupo enorme de bendiciones y ellos obedecían, entre las cuales tenemos versos 11 y 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Si obedecían, ellos prestarían, pero no tomarían prestado. Y noten la conexión que hace Moisés
con el estar encima y el ser cabeza y no cola. Digo que lo noten porque ahora vamos a ver las maldiciones y hay algo parecido. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy abajo. Esto es si desobedecían. Sí. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Hermanos, independientemente de cómo ve nuestra sociedad el acceder al crédito, el que tú vayas a un banco y te presten dinero, el que tengas facilidades para acceder a los préstamos, aunque eso se ve como un estatus, como un logro, como una ventaja, la bendición real, tal y como Dios lo menciona aquí, sería no tener que pedirle prestado a nadie. Tener lo suficiente como para no tener que usar préstamos absolutamente de nadie. Esa es la bendición. Porque a la larga, en tener que buscar un préstamo, está implícito un aspecto negativo. Y es así como Dios lo ve. Es la manera en la que el Señor lo ve. Y noten que siempre se habla de estar por encima, de ser cabeza, de ser cola. Es decir, hay un vínculo entre estar endeudado y el estatus en el cual podemos estar nosotros con relación a las personas que nos rodean. En segundo lugar, déjenme ver si esto camina. Ok. Dios habla de la deuda, o se refiere a la deuda también como esclavitud. Proverbios capítulo 22, versículo 7. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. En una cultura como la nuestra, donde la categoría social de esclavitud ya ha desaparecido, esta idea puede parecer distante y alejada. Pero en la cultura del Antiguo Testamento, déjenme decirle que el sentido de la obligación ante una deuda era tal que literalmente una persona podía terminar siendo esclavo de otra si no pagaba sus deudas. Déjenme ponerle solo un caso como ejemplo. Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 1, ¿recuerdan a Eliseo con la viuda que él le hizo el milagro de llenarle las tinajas de aceite? Este es el caso. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. La familia debía dinero, el esposo había muerto y los acreedores vinieron a cobrar. Pero como no había dinero para pagar, ¿qué hicieron? Bueno, dijeron, si no hay dinero, pues nos llevamos a tus hijos como siervos. Eso era la manera en la que se manejaban las cosas en la sociedad antigua. Qué bueno que en nuestros días hay leyes que nos protegen de este tipo de incidentes, porque probablemente algunos de nosotros estaríamos ya de esclavos de otras personas o de los bancos. Sin embargo, hermano, esto nos habla de la seriedad con que los antiguos veían el tema de pagar sus deudas. No lo veían con la trivialidad que lo vemos nosotros. Como quiera, a pesar de que nosotros vivimos en otra época, aún hoy hay deudas que nos esclavizan, deudas que nos someten a nuestros deudores por largos periodos de tiempo, con grandes compromisos de pago, y no hacerlo tiene implicaciones para nosotros. Déjeme poner otro ejemplo. Imaginemos que usted tiene una tarjeta de $10,000 con 0 APR de interés anual por los 12 primeros meses. Y luego a partir de ahí tiene un 29% de APR. Todo esto con un pago mínimo de $30 al mes. Usted dice, bueno, me quiero ir con mi familia de vacaciones para Punta Cana. No tengo el dinero ahora mismo, pero estoy haciendo un negocio que si se concretiza, pues voy a tener dinero para pagar la deuda y voy a tener dinero para guardar unos ahorros. Y mientras tanto, yo voy pagando $30 todos los meses, que es el mínimo que me requiere la tarjeta. Así que como se dice en el argot popular de Hialeah, te da un tarjetazo y paga $6,000 para irse de vacaciones para Punta Cana. Se va de vacaciones para Punta Cana, lo pasa maravilloso, disfruta el viaje. Ya esta historia tiene algunas malas decisiones. Nadie debería irse de vacaciones con crédito, pero vamos a poner, porque esta historia es tan real como que pasa todos los días en esta ciudad. No es nada hipotético. Pero cuando usted regresa de sus maravillosas vacaciones, se encuentra con la realidad de que el negocio que usted estaba haciendo se frustró y ahora con lo único que usted cuenta para pagar es con su trabajo. Tiene que vivir de su trabajo y además tiene que pagar una deuda de $6,000. La tarjeta dice que el pago mínimo de esa deuda es de $30 mensuales. El primer año
como no le están cobrando intereses, usted pone $30 y al final del año usted ha pagado $360 de esa deuda de $6,000. Y usted va a ver que su saldo bajó en la tarjeta, de 30 en 30. Pero hay un problema. Es que a partir del segundo año, los intereses anuales son mucho más altos que lo que usted es capaz de pagarle a la tarjeta. Usted está aportando $30 al mes, 360 al año. Pero ¿saben cuántos son los intereses a un 29% de una deuda de $6,000? Aproximadamente $1,994. ¿Qué implica eso? Implica en la práctica que si usted paga $30 mensuales, su deuda en vez de disminuir lo que va a aumentar. Y usted va a deber cada vez más, aún pagando el mínimo requerido por la tarjeta. Por tanto, usted no puede mantenerse pagando el mínimo. Usted tiene que buscar ahora otro mínimo para que su cuenta avance en positivo. ¿De cuánto es ese mínimo? ¿De cuánto? ¿60? No. ¿De 100? No, tampoco. ¿De 150? No, tampoco. Si usted no paga por lo menos $200 en esa tarjeta, la tarjeta no va a caminar en positivo. De modo que va a tener que comenzar a pagar $200 todos los meses por su viajecito a Punta Cana. Déjenme ponérselo aquí para que tengan una idea de cómo le salió el viaje. Una deuda de $6,000, 0% de APR por 12 meses, luego 29%, 12 pagos de 30 al mes el primer año, luego 200 al mes, un estimado de 60 meses, 5 años. Su viaje a Punta Cana le salió casi en $10,000 y pagó casi $4,000 de interés. Esa es la realidad. Eso es un modelo, porque hay diferentes maneras. A veces los intereses hay intereses diferidos, hay una serie de rejuegos y todo esto es un aproximado, pero por ahí andan los números. ¿Esclavizan las deudas o no, hermano? Sí, definitivamente esclavizan las deudas. Dice un autor moderno, si puede ayúdame leyendo, José, por favor. Las deudas son hoy la esclavitud del hombre moderno. A menudo nos atan de manos y pies y nos impiden servir a Dios con libertad. Cuando alguien tiene deudas, hermano, deudas importantes, incluso su servicio al reino puede verse a veces impedido o limitado. Ante la deuda, usted tiene que hacer un esfuerzo mayor para trabajar y producir. Y generalmente cuando usted está en deuda, empieza a recortar, y una de las primeras cosas que recorta, ¿cuál es? La ofrenda, la ayuda a las personas necesitadas. ¿Por qué? Estoy en deuda. La Biblia dice, no os hagáis esclavos de los hombres. La deuda es un tipo de esclavitud. No deberíamos hacernos esclavos de los hombres. Entonces, Dios se refiere a la deuda primero como una maldición, luego como una esclavitud. También se refiere a la deuda no pagada como una impiedad. Observen Proverbios 37:21. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Tomar prestado y no pagar, hermanos, es una actitud impía, con la implicación inversa de que tomar prestado y pagar es una actitud piadosa. Un creyente no debería endeudarse si no está seguro de que tiene la capacidad de pagar aquello en lo cual se ha endeudado. He conocido a individuos, no creyentes hasta ahora, pero lo he conocido, que intencionalmente gastan todas sus tarjetas de crédito hasta el límite. Las gastan todas y después se declaran en bancarrota. No importa, en 7 años eso ya se desaparece del crédito y volvemos a pedir prestado. Hermano, eso es inmoral. Es una impiedad y un creyente no debería tener un pensamiento como ese. Yo sé que la bancarrota es un proceso legal y que podemos echar mano en situaciones extremas, pero no está diseñada simplemente para resolver nuestros problemas en los cuales nos metimos porque quisimos meternos. No debáis a nadie nada, dice Romanos capítulo 13, versículo 7. Aún bajo el antiguo pacto, Dios era muy celoso de que su pueblo honrara sus compromisos. Miren Éxodo capítulo 22, versículo 14, lo que dice. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. En la nación de Israel, si tú pedías un buey o un caballo para tus labores o para trasladarte o para lo que fuera, y había un accidente y algo pasaba y moría el animal o se dañaba, pues mira, tu obligación era pagarla, aun cuando fuera un accidente. Las deudas se tomaban en serio. Y es que, hermanos, el problema es que en las deudas hay dos asuntos morales envueltos.
Por un lado está la santidad de la propiedad privada y por otro lado está la santidad de la verdad. Hay un bien que no es tuyo, que ahora está en tu poder y debe ser devuelto. Y la Biblia dice, no robarás, es la santidad de la propiedad privada. Pero por otro lado, también hay un compromiso que hiciste con el dueño de eso que tú tienes, que fue que lo devolverías. Y ahí está la santidad de la verdad. Tú debes cumplir con tu compromiso. Por eso la Biblia dice, no mentirás. Redondeando todas estas ideas, hermanos, podemos decir que aunque Dios no dice explícitamente que la deuda sea pecaminosa, no obstante, enciende un bombillo rojo de alerta al vincularla siempre con elementos negativos, como son la maldición, la esclavitud, la impiedad. Y eso ya de por sí debería decirnos algo acerca de la deuda. Desde un punto de vista práctico, las deudas son un mal negocio, pero desde el punto de vista divino, las deudas son una desgracia. ¿No debe llevarnos eso a la reflexión sobre las deudas? ¿Cuándo son legítimas? ¿Cuándo no lo son? Spurgeon decía, en mi caso, prefiero acostarme sin cenar que despertarme con deudas. Ahora, si esto es así, si la perspectiva práctica y escritural acerca de las deudas es tan poco halagüeña, ¿por qué nos endeudamos? ¿Por qué nos endeudamos? Déjenme ocupar los 10 minutos o 9 que me quedan respondiendo esta pregunta. ¿Por qué nos endeudamos? Bueno, hay razones diversas por las cuales una persona puede endeudarse. Algunas de estas razones son legítimas. Por ejemplo, puedes endeudarte por una situación médica. Tú tienes una emergencia médica, tu seguro es incapaz de cubrir todos tus gastos. Es legítimo que tú tomes una deuda porque se trata de salvar tu vida o quizás la de algún familiar. También hay compras significativas. Hay compras que por su valor, la mayoría de nosotros no tenemos el dinero en la mano para adquirirla. Por ejemplo, una casa y a veces un auto. Si no tienes la posibilidad de adquirirla y de todas maneras tienes que gastar el dinero o transportándote o viviendo rentado, pues entonces puedes acceder a una deuda para comprar algunas de estas cosas. Obviamente, debes considerar cuál es el tipo de casa que te compras y cuál es el tipo de auto que te compras. Porque eso también puede hacer de tu deuda una deuda legítima o ilegítima. Y también hay otra categoría que son las inversiones. Hay deudas que se usan para generar dinero. Por ejemplo, usted compra un inmueble para la renta y simplemente la persona que va a rentarle el inmueble va a ir pagando su deuda y algo le va a quedar. Eso es una inversión. No es de esto de lo que estamos hablando. Ahora, estas deudas de inversión, usted debe tomar en cuenta que son a veces riesgosas. Y sobre todo los hombres somos muy inventores a la hora de hacer este tipo de negocios. Encontré un negocio fantástico, maravilloso. Algo que a nadie se le ocurrió. Voy a poner una fábrica de helado en Alaska. Pues nadie vende helado en Alaska. No, claro, nadie vende porque no se vende. Obviamente. No descubra la rueda, hermano, tratando de usar deudas para invertir. Porque la rueda está inventada hace rato. Si usted va a invertir, trata de invertir en algo que esté probado que funciona. Ahora, estas y otras pueden ser razones legítimas para adquirir deudas. Sin embargo, hay factores que deben evaluarse a la hora de endeudarnos y que dependiendo de ellos podemos nosotros determinar que las deudas son ilegítimas. Y voy a mencionar brevemente, hermano, 4 de estos factores que nos empujan a veces a las deudas y hacen de nuestras deudas ilegítimas. Ok, aquí estamos. ¿Cuáles son estos factores? Bueno, la mundanalidad, la impaciencia, la presunción y el desorden. Estas 4 cosas nos pueden empujar a contraer deudas que son deudas ilegítimas. Por ejemplo, nos enredamos en deudas por la mundanalidad. Pregunto, ¿es legítimo para una hermana creyente endeudarse porque quiere comprarse una cartera de $1,000? Alguien dirá de inmediato, no, eso es ilegítimo, no lo puede hacer. Es un derroche de dinero. Sin embargo, antes de decir eso, quizás esa hermana debería hacerse algunas preguntas para rastrear lo que le está moviendo en esa dirección. Primera pregunta, ¿puedo yo pagar la cartera? ¿Puedo pagarla? ¿Puedo yo endeudarme y antes que se acabe el ciclo de facturación de 30 días pagar esa deuda sin pagar intereses?
Sí lo puedo hacer, ok. Si lo puedes hacer, tampoco significa que debas gastar ese dinero en eso, pero es un elemento a tu favor. Segunda pregunta, ¿por qué quiero yo esta cartera de $1,000 y no una de 100 de Ross? ¿Por qué quiero esta de 1,000? Bueno, si la respuesta es, mira, yo quiero una buena cartera que se ajuste a mis necesidades, que me dure 4 o 5 años, que no tenga yo que andar buscando una cartera nueva todos los meses, y tengo el dinero para hacerlo, y tengo todas mis otras responsabilidades cubiertas, bueno, quizás no sería ilegítimo, necesariamente ilegítimo que la comprara. No sacan todas las mujeres a comprar carteras de $1,000 ahora. Simplemente estoy diciendo que no es necesariamente ilegítimo. Pero si la respuesta es honesta y rastreamos este tipo de decisiones, podemos de verdad responder que muchas veces simplemente quieren comprar esa cartera. ¿Por qué? Porque me gusta o porque es la que se usa. Y esas respuestas, mis hermanos, son absolutamente ilegítimas porque responden a la mundanalidad. Usted está comprando una cartera porque quiere mantener el estatus delante de la gente que le rodea. El estatus que se siente cuando tienes una cartera que no es de 80 ni 40 dólares, sino de 1,000. Y todo el mundo voltea, tiene una cartera, no sé ni qué marca, de $1,000. Eso es mundanalidad. Y esas son las cosas que nos arrastran a deudas en las cuales no debemos meternos. También nos metemos en deudas por la impaciencia. Imaginemos que usted quiere comprar el mismo televisor de Best Buy que hablamos ahorita. Y ya vimos lo que le cuesta a ese televisor y todas las cuotas. Imaginemos que usted va a pagar cuotas de $100 mensuales por 1 año y medio, lo cual incluye intereses para el banco. ¿Por qué no comienzas a guardar esos $100 en un sobre y al cabo del año y medio vas y te compras el televisor? Te digo un secreto, probablemente va a costar la mitad, porque en 1 año y medio se devalúan los televisores y es el mismo televisor. ¿Por qué en vez de pagarle los intereses al banco no guardas el dinero disciplinadamente y pacientemente esperas a que Dios en su providencia te permita tener el televisor? Que tampoco es un artículo de primera necesidad. La impaciencia nos lleva a meternos en deudas. Lo otro es la presunción. Nos endeudamos porque tenemos una confianza ciega en un futuro que realmente es incierto, hermano. Decimos, voy a meterme en esta deuda y voy a comprar esto porque me van a dar un bono a fin de año. Y cuando me paguen el bono a fin de año, pues yo cojo y liquido la deuda. Pero sucede que la empresa la venden, cambia de dueño y el nuevo dueño dice no hay bono para nadie, vamos a reestructurarlo todo y usted se queda ahora con una deuda asumiendo algo que en realidad era incierto. ¿Qué dice Santiago? Más claro no puede ser. Vamos ahora, lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Hermano, hay que contar con la providencia. No somos los dueños de nuestro camino. Nosotros disponemos hacemos planes y el Señor es quien dispone. Y en último lugar nos podemos endeudar también, bueno, no está aquí, pero lo había puesto antes, por el desorden. Quiero leer esta cita. El 58% de los consumidores está utilizando saldos de tarjetas de crédito para cubrir gastos esenciales y el 29% de ellos ha estado acumulando estos saldos durante más de 6 meses. La principal situación que tienen las personas que se meten en deuda es desorden en su presupuesto. Usted le pregunta, tienen una situación determinada y usted le pregunta, bueno hermano, vamos a ver cómo podemos ayudarte. ¿Cuántos son tus ingresos? Bueno, no sé, vamos a ver si contamos. ¿Y cuánto tú gastas? Tampoco sé cuánto gasto al mes. O sea, no hay un control de ingresos y egresos. Y muchos de ellos hacen esto. Muchos de ellos son el 58%. Hacen esto. Simplemente usan la tarjeta de crédito como si fuera su tarjeta de débito y simplemente van pagando y pagando. Lo que pasa es que cada vez que cobran, el dinero que cobran tiene que venir para esas tarjetas de crédito que estuvieron usando. El orden, hermanos, es importante. El Señor dijo, y es el último texto que leemos, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos,
a ver si tiene lo que necesita para acabarla, no sea que después que haya puesto el cimiento no pueda ya acabarla. La falta de planificación y de orden en lo económico, como en todas las cosas, hermanos, nos lleva al desastre y muchas veces tratamos de solucionar este desastre con deudas. Conclusión, mis hermanos. Dice un autor, y este es el resumen de la clase: la Biblia no prohíbe la deuda, pero sí nos advierte que no es el estado financiero ideal y que debemos tener cuidado cuando hacemos uso de ella. La perspectiva bíblica es que aunque la deuda en sí no es pecado, los motivos para adquirirla pueden ser pecaminosos y en ocasiones no es la alternativa más sabia para adquirir un bien o cubrir una necesidad. Hermano, nuestra iglesia es mayormente una iglesia de inmigrantes. Muchos de nosotros procedemos de contextos donde no hay las posibilidades que tenemos en este país y venimos desinformados en cuanto a cómo manejar las deudas. Y cuando llegamos aquí nos deslumbramos porque la gente a nuestro alrededor tiene de todo y queremos tener lo que las personas tienen también. ¿Y qué pasa? Los bancos nos dicen, puedes tenerlo por el camino más corto, ven y toma prestado. Si me pidieran un consejo las personas que están llegando a este país ahora en los últimos meses y años, económico, les diría, aléjense de las deudas. Eso va a ser lo más saludable que pueden hacer en su primer tiempo aquí, hasta que no entiendan cómo funciona este país y cómo funcionan las deudas. Manténganse lejos de las deudas, porque no hacerlo tiene implicaciones, no solo económicas, también tiene implicaciones espirituales. Hermanos, vamos a terminar, son las 11:01. Vamos a orar y que el Señor bendiga su palabra. Padre, gracias porque tú no nos dejas a ciegas, tú nos das luz, aún en cosas tan terrenales como el manejo de nuestros dineros. Gracias porque tu voluntad revelada nos guía, Señor. Ahora bendice estas cosas. Sabemos que es fácil hablar de ellas, es sencillo entenderlas, pero ponerlas en práctica es todo un reto, Señor. Te pedimos perdón por las veces en las cuales no hemos puesto atención a tu palabra ni escuchado tu voz. Te suplicamos que nos ayudes a poder andar en obediencia a ti en toda nuestra manera de vivir. En el nombre de Cristo oramos. Amén.